sorprendida por la convocatoria, que felicito a Gustavo. Además es un honor para mí integrar esta mesa con gente tan versada en esta temática. Me gustó y me interesó mucho porque quizás es uno de los grandes problemas que yo percibo desde mi experiencia de 35 años en el sistema de justicia. Hoy tenemos un desafío muy grande que fue planteado por la presentadora. El tema que nos convoca y del cual yo me voy a concentrar es fiscalía, ideología, fiscalía, y de la presentación traigo que la preocupación más grande es vinculada a los hechos acontecidos entre los años 73 y 85, en tanto y en cuanto están siendo objeto de un tratamiento diferente a nivel de valoración probatoria, ¿no? Bueno, fiscalía, ideología y fiscalía es lo mismo que hablar de justicia e ideología. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque la Fiscalía General de la Nación, si bien es un servicio descentralizado que depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial, sí es aquel organismo que tiene el cometido primordial, porque tiene alguna competencia residual en materia civil. Su cometido principal es la investigación de crímenes, delitos y penas, perdón, y faltas, y también tiene la potestad única, la exclusividad del monopolio de la pretensión punitiva estatal, ¿sí? La acción pública recae en los fiscales. Yo creo que eso fue un error de los legisladores, porque realmente dejar la querella privada de lado fue un error. Ojalá se enmiende, hubiera subsanado muchísimo muchos de los problemas que tenemos hoy por el exceso de sobrecarga de trabajo. Bien, vamos entonces a la fiscalía o a la justicia, ¿no? Y tenemos que empezar por dimensionar qué entendemos por ideología, porque si son tan diferentes con la justicia, si no son tan diferentes, en qué manera incide o en qué manera no incide el trabajo de los fiscales y en el trabajo de los jueces. Los fiscales, en realidad, tienen autonomía funcional e independencia técnica. La autonomía funcional la tiene la Fiscalía General de la Nación, la independencia técnica la tienen los fiscales en sí mismos. ¿Y con esto qué queremos decir? ¿Que los fiscales pueden hacer lo que quieran, interpretar libremente el derecho y llegar a las conclusiones que ellos crean? No. Claramente la respuesta es no. Los fiscales deben trabajar con las pautas legales que le asignó el legislador. Entre ellos tienen que cumplir estrictamente 3 principios. El principio de objetividad, que lo establece el artículo 10 de la Carta Orgánica, que no es lo mismo que imparcialidad, porque ahí tenemos una diferencia del matiz. Los fiscales no son imparciales, los fiscales son parciales. Quienes deben ser imparciales son los jueces, y son quienes de alguna manera están recibiendo algunos planteos de la Fiscalía de lesa humanidad que a mí me sorprenden, porque sí ellos deben velar por el extremo cumplimiento de las garantías, ¿no? En este caso, creo que no se está desdoblando las dos funciones que son diferentes, son propias de cualquier sistema de justicia, 3 partes, fiscalía, la defensa y quien decide un organismo objetivo e imparcial, que es el juez. Entonces, vemos que los fiscales no pueden actuar libremente según sus criterios personales. Todos tenemos criterios personales, todos, los jueces, los fiscales, los abogados. El tema es priorizar la interpretación jurídica y la legalidad. En este caso, yo voy a tratar de citarles, porque aquí seguramente hay mucha gente que no conoce un poco las orientaciones que tenemos los fiscales, los jueces y los defensores a los efectos de poder decidir y adoptar decisiones. Hay algo que se llama la doctrina penal, en el cual unos eruditos profesores de todos lados del mundo realizan algunas consideraciones que son seguidas más o menos por los distintos operadores y de alguna manera se llegan a conclusiones más o menos parecidas. Yo me voy a centrar fundamentalmente en 3 autores que son prácticamente los referentes que hoy se manejan en modo 4, que se manejan con más asiduidad cuando se trata de fundamentar las intervenciones. En primer lugar, quien para mí es el dios, que se llama Luigi Ferrajoli, es un profesor italiano, un filósofo, un ex juez, que con su teoría del garantismo penal revolucionó todo lo que implica la aplicación del derecho, y hoy justamente lo que estamos viendo es un quiebre en el manejo de las garantías para aquellos casos cometidos en los años 73 a 85. El otro autor es Klaus Roxin, que es un profesor alemán que tiene una mirada muy moderna de todo lo que es la dogmática penal y cómo interpretar las normas y cómo aplicarlos a derecho. En el caso de Roxin dice algo que es muy importante y está vinculado con lo que nos planteaban al principio, y lo voy a tratar de decir una frase que es muy breve, textual. Él dice que la justicia se logra cuando la aplicación del derecho penal respeta los principios de culpabilidad. Este es uno de los principios que tenemos en quiebre en esos casos que están generando tanta preocupación. Voy a tratar de hablar también de Eugenio Zaffaroni, porque es un referente de todos aquellos que tienen esa ideología que hoy estamos cuestionando desde lugares diferentes, y quizás hable también un poquito de algún otro autor.
Pues bien, vamos a ubicarnos entonces en cómo tiene que ser o cómo tiene que ser el análisis de los fiscales cuando van a imputar, atribuirle a un ciudadano un hecho de apariencia delictiva, cuando van a solicitar ante un juez que sea formalizado o procesado, porque la mayoría de estos casos se manejaron con el viejo código, y luego mucho más cuando son condenados, ¿sí? Y para eso es necesario que yo les explique un poquito, que capaz que es un poco técnico, pero es importante que ustedes conozcan las categorías del delito para saber en cuál se está fallando en este momento. Para poder solicitar un procesamiento de un ciudadano por la presunta comisión de un delito, el fiscal tiene que incorporar elementos de comisión suficientes de que se ha cometido una acción, que esa acción es típica, ahora después le voy a explicar qué quiere decir eso, que esa acción es típica y antijurídica, que esa acción es típica, antijurídica y culpable, y que esa acción es típica, antijurídica, culpable y punible. Y vamos a tratar de explicarlos. Solo se pueden solicitar la imputación por delitos que estén referidos, descritos en una norma, ¿sí? Si no hay una norma penal que describe la conducta, no hay delito, y entonces el fiscal no puede pedir el procesamiento del individuo y mucho menos luego la condena. Además de estar descrito en la norma, o sea, ser una conducta típica, tiene que ser antijurídica. ¿Y qué se entiende por una conducta antijurídica? Son aquellas que no están amparadas por ninguna causa de justificación. ¿Y cuáles son las causas de justificación que prevé nuestro código? Son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de la ley y la obediencia debida o obediencia al superior. Esta última ha tenido una crisis oscilante a lo largo de estos últimos 20 años a nivel interpretativo. Seguimos. La conducta tiene que ser típica, antijurídica, culpable. Tiene que haber conciencia y voluntad de realizar el acto. En estos casos que se atribuyen pocas, creo que no hay ningún caso que haya tipificado que justifique o que el legislador haya permitido en la modalidad culposa. No sé si se me escapa alguno, pero para tipificar a título de deudor, ¿no hay? No hay, por eso. O sea que lo dejamos por fuera. Y además de ser típica, antijurídica y culpable, tiene que ser punible. Y ahí está el kit de la cuestión que tenemos que concentrarnos. ¿Qué quiere decir que la conducta tiene que ser punible? Y la conducta es punible siempre que no esté beneficiada o por una ley de prescripción, o por una ley de amnistía, o por una ley de caducidad. Entonces, nos preguntamos, la gente se pregunta, ¿por qué mucha gente que estaba vinculada con la guerrilla, muchos tupamaros y otros movimientos guerrilleros, no han sido ni sometidos a procesos durante la dictadura ni después? Y la respuesta es clara. Hubo una ley en el 85, la ley de amnistía, que los exoneró de responsabilidad. Y entonces, respecto de ello, la conducta no es punible. La misma pregunta nos hacíamos mucho, yo me la hacía, yo en ese sentido después voy a manejar un matiz que seguramente no todos compartan. ¿Por qué los militares que habían cometido, y los civiles que estaban de alguna manera vinculados con esos militares, no habían sido perseguidos penalmente luego del 86? Y precisamente porque en el año 86 se dictó una ley de caducidad en el cual se liberaba de responsabilidad a todos esos hechos cometidos entre el 73 y el 85. Bien, entonces ¿por qué estamos ahora con este problema? La verdad es que estamos con este problema porque yo, y esto sí es muy personal, creo que las leyes de amnistía y de caducidad fueron el peor error de los políticos en los últimos años, en los últimos 30 años. No se puede procurar la paz, la resolución de un conflicto de una manera tan forzada, porque a la larga se va a generar un problema peor, que es lo que pasó ahora. ¿Y qué es lo que pasó? Y está generando víctimas que no son culpables de que no se los haya juzgado en su momento, cuando tenían la garantía de tener la prueba vigente, y que de alguna manera con estos nuevos mecanismos probatorios de valoración de la prueba, de flexibilización, de contextualización, de valorar el contexto de los testimonios, ellos son perjudicados por una situación que se decidió primero por los políticos y después por la sociedad en dos oportunidades: en el 89, cuando se plebiscitó la ley de caducidad, y en el 2009, cuando se volvió a plebiscitar. Entonces, ahí está la primera injusticia de lo que estamos ocurriendo. Yo voy a tratar brevemente, cuando él me acude con el tiempo, cuando subía Gustavo me acude con el tiempo, de hablar de un caso puntual, el caso de un médico cardiólogo español, que a mí me impresiona mucho su situación, porque realmente la prueba, por la causa, igual se lo ha extraditado y su familia está acá pasándola muy mal, es nula. No existe prueba en ese caso. Pero bueno, entonces, realmente lo que tenemos que preguntarnos es cómo llegamos a esta situación. Y yo creo que ahí tenemos que aceptar que a partir de la segunda mitad de la primera década de este siglo se ha producido un proceso de ideologización, no solo de la Fiscalía, del Parlamento, del Poder Judicial, y hemos ido confundiendo ideología con justicia y hemos interpretado las normas en cuestión de ideología.
voy a hacer solo una breve apreciación. La ideología y la justicia o el derecho no son no son tan opuestos. A ver, la ideología que busca de alguna manera orientar la conducta de los seres humanos, de las personas. Lo mismo el derecho. Y la ideología tiene una visión del bien y del mal. Lo mismo el derecho. Y la ideología, de alguna manera, se ubica en una problemática contextual, histórica y cultural y social determinada. Lo mismo el derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es muy grande. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, la ideología se manifiesta a través de una organización del poder de justamente quienes son asignados a determinado lugar. ¿Y cuál es el rol del derecho? Que en definitiva es el que va a determinar si tenemos un sistema justo o injusto. Es precisamente controlar el poder. El derecho está llamado a controlar a aquellas personas que deciden por todos nosotros. Y si esas personas deciden sin explicaciones suficientes, con argumentos tan flexibles que de alguna manera decaen y no permiten tener las mismas garantías y la misma certeza de que esos hechos que se le atribuyen efectivamente ocurrieron, entonces hay un quiebre del concepto de justicia. Tenemos que tener presente que para medir el cumplimiento de estas categorías solamente tenemos un camino, y es a través de la prueba. ¿Sí? La prueba, decía Alberto Binder, Binder hoy es el más seguido porque fue un poco el impulsor de toda la reforma latinoamericana del Código de Proceso Penal, y él decía que la prueba es el corazón del derecho penal garantista. Vemos como todos los autores manifiestan o van hacia el mismo lugar. La flexibilidad, en realidad, afecta a todos, porque elimina la certeza. Hoy nos puede servir, pero mañana nos va a hacer mucho mal. Yo quería hablarles de un caso. El caso de... el apellido es muy complicado y se los voy a Carlos Zusak. Tenemos aquí a la esposa, tenemos al hijo, a la nuera, a la familia. Y realmente María, la esposa de Carlos, se me acercó varias veces estos 2 últimos años para plantearme su situación. Yo la escuchaba y a medida que me fue adelantando información, la verdad que me fue generando un poco de desconcierto cómo se llegó a esto. Les voy a contar que Carlos hoy tiene 74 años. Carlos desde el año, si no me equivoco, 1977 es ciudadano español, luego que se casó con María. Y Carlos era estudiante de medicina en los años 74 y 75 y tuvo la suerte de estar beneficiado con una pasantía en el regimiento de caballería número 6. Allí iba 2 veces por semana, 2 horas, a reconocer a las personas que se encontraban recluidas. 2 veces por semana, 2 horas. La cuestión es que por esa función que cumplió durante 2 años, nada más que 2 años, el doctor Percivale entendió de que tenía elementos de convicción suficiente, todavía no la prueba definitiva, pero no veo cómo puede tener más elementos porque estamos hablando de hechos de hace 50 años, como para solicitar su extradición. Y así fue que en el mes de junio del 2022, Carlos salió de su casa para dirigirse a su clínica porque es cardiólogo y un cardiólogo muy reconocido, hizo su profesión, la formó con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y fue detenido en la esquina de su casa en cumplimiento, por la Interpol, en cumplimiento de esta orden de extradición. Yo escuchaba muy atentamente a María, porque realmente es increíble ver a esa familia todo lo que está padeciendo, y es increíble que en definitiva está padeciéndolo por una decisión del poder del lugar. Y cuando me facilitó el expediente, mi sorpresa creció. Porque realmente la prueba que valoró el doctor Percivale ya, porque hoy día justamente lo que se manifiesta respecto de estos delitos que atento al tiempo transcurrido, vuelvo al tiempo transcurrido que no es culpa de Carlos, que atento a las dificultades que se presentan en función de esos testimonios, por la situación emocional, por la dificultad. Ojo, vamos a dejar claros, cuando uno lee los testimonios de las víctimas, se les para los pelos. Es imposible no sentir una profunda tristeza de que esa gente haya vivido lo que vivió en el regimiento de caballería 6. Eso no tiene nada que ver con que Carlos sea responsable de eso que les pasó. Y uno entiende quizás que las víctimas quieran que alguien pague. No se olvidan de que en definitiva hay también un elemento que no lo valora el doctor Percivale, vinculado a esa flexibilidad de los testimonios. Y es que todos esos testigos han hablado en estos 50 años entre sí. Y entonces sus recuerdos se han contaminado. En esa parte del transcurso de los años en las declaraciones no se cuentan. Estamos trabajando para estos delitos, pero literalmente en lo que se conoce como la teoría del enemigo, de Jacobs, de un alemán Jacobs, ¿sí? Los imputados, los investigados, no son ciudadanos con derechos, sino que son el enemigo. Y como tal debe ser considerado. Carlos
es considerado para Percival como el enemigo del Uruguay. Parece que, bueno, creo que renunció, pero es uruguayo, lo sigue siendo. Y entonces, si se lo considera como el enemigo, hay que buscar la forma de agarrarlo, de tomarlo y de detenerlo. Y ese no es el rol del fiscal. Entre la evidencia que presentó para pedir la extradición de Carlos, él presentó 9 testimonios y 4 indicios. Ya les adelanto que esta nueva modalidad de interpretación de la prueba, que va en contra de la exigencia clásica de que la prueba tiene que ser completa, más allá de toda duda razonable, tiene que ser lógica, tiene que ser a partir de inferencias que sean comprobadas a través de silogismos. Bueno, en estos casos no sucede. Son 9 testimonios, 9 testigos, cuyos relatos son atroces, pero, como dice Luigi Ferraioli, mi gran maestro, las garantías deben privar aún en los casos de delitos atroces. ¿Sí? Eso es lo difícil, asumir de que las garantías deben privar aún en el caso de los delitos atroces. Y en estos casos deberán primar también. Estos 9 testimonios, en realidad, lo único que hacen es ubicar a Carlos como médico, porque en realidad cuando pidió la extradición lo calificó de médico, y era un estudiante, era un pasante. Todos sabemos lo que implica ser un pasante. Yo que tengo muchos sobrinos médicos que en realidad están aprendiendo, son estudiantes. Ah, dale, ya lo cierro. Era un pasante y como tal tenía sus dudas. Bueno, tenemos entonces 9 testimonios, 6 de ellos dicen de que alguien les dijo, que es una de las testigos, alguien les dijo que la persona que les hacía el reconocimiento era el doctor Susak. De los otros 3 que nos quedan está la persona esa que lo conocía, porque Susak había salido con la hermana, que dice que lo examinó cuando ingresó. Después otro que dice que Susak lo examinó y lo describió muy en detalle, lo describió otra persona, porque habló de una persona blanca, rubia, de ojos claros, y Susak es bien español, morocho, a mí me mandaron la foto y morocho de donde se lo vea, los ojos morocho. O sea, no estaba describiendo a Susak. Y la otra testigo, lo único que manifestó es que ella, cuando la estaban torturando, manifestó que estaba embarazada, la llevaron a ser reconocida según ella, por el médico que era el pasante, y él manifestó que no estaba embarazada. Estamos hablando de un pasante. O sea, lo único que tenemos objetivo es que se equivocó en un diagnóstico. Y los 4 indicios, bueno, ahí ya la flexibilidad de la organización indiciaria es demasiada. Uno de los indicios es justamente que Susak aceptó de que trabajaba allí. Susak aceptó que trabajaba allí 2 veces por semana, 2 horas. Otro era de que lo conocía la testigo. Realmente en que nadie lo ubicó en los momentos de tortura, nadie lo ubicó en nada que estuviera vinculado con el hecho específico de los delitos, porque les voy a leer brevemente los delitos que se le atribuyen para que ustedes vean a lo que está sometido esta persona. Coautor de reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravado y muy especialmente agravado en reiteración real, en concurrencia fuera de la reiteración, con reiterados delitos de lesiones graves agravados y violencia privada especialmente agravada. Ustedes pueden vincular estos delitos con el relato que yo les hice de la intervención que tenía Carlos Susak. Bueno, este caso para mí es paradigmático en cuanto a lo que no debe ocurrir. Y estas reuniones, gracias a su vía, son para mí paradigmáticas en cuanto a la forma en que se puede trabajar para revertir esta realidad. Es cierto de que estamos hablando de hechos ocurridos hace 50 años, pero la culpa de que no hayan sido juzgados es de los políticos en primer lugar y del pueblo en segundo lugar, no de Carlos Susak y de todos los otros cuyos casos van a hablar. Por lo tanto, estamos obteniendo conejillos de India por la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del pueblo. Y en segundo lugar, y que es muy importante tener presente, es que estas jornadas nos van a permitir empezar a caminar para un equilibrio de esas nuevas normativas o de esas nuevas interpretaciones o esas nuevas modalidades o pilares de interpretación de la prueba. Tenemos que tener presente siempre de que se puede atenuar o se puede ensayar nuevos métodos que no sean los clásicos y tradicionales, pero nunca, jamás tiene que ir en contra de las garantías, en contra de la exigencia absoluta del principio de legalidad, del principio de culpabilidad y del principio de objetividad de los fiscales. Me doy por cerrado porque me da la gracias.